Olá, sejam todos bem-vindos. O programa de hoje vai falar sobre a agência de notícias F, que é uma das mais importantes de todo o mundo, com 82 anos de história e equipes espalhadas por mais de 100 países. O JR Mundo tem o prazer de receber o diretor editorial para a América, Manuel Fuentes García. Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Obrigado. É um prazer estar em seu programa. E é sempre importante lembrar que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. E olha só, tem ainda a versão em podcast. Basta você acessar o aplicativo da sua preferência que nós estamos lá. Manuel, a mí me gustaría de empezar conociendo un poco más de su trabajo con la agencia F, porque yo creo, como un periodista que somos, Sí. Que trabajar con la información, una información de calidad en un mundo tan rápido, a veces es difícil. Fabio, usted lo ha dicho, una información de calidad, una información confiable, porque hoy en día es muy importante que la sociedad reciba las noticias de fuentes que sean creíbles, rigurosas. El motivo está claro, hay una profusión de información procedente sobre todo de las redes sociales que no es solamente fruto de la casualidad, sino que también en ocasiones responde a campañas de desinformación. Y en ese escenario, trabajar con la rapidez, con la celeridad que caracteriza a las agencias informativas globales, como es el caso de EFE, es un desafío muy importante. Tenemos herramientas, tenemos protocolos, tenemos maneras de trabajar que garantizan que las noticias que le llegan a los medios de comunicación, que son nuestros abonados, son rigurosas, son ciertas. Pero sobre todo tenemos algo muy importante, que es la calidad de los profesionales, los periodistas. En cualquier caso, se trata de un desafío que hay que ir renovando, no digo ya día a día, sino de manera instantánea. ¿Cómo usted ve la situación de las fake news? Porque nosotros, periodistas, tenemos que tener un cuidado muy grande, sobre todo aquí en Rede Record, Record TV, nosotros siempre tenemos que mirar para la noticia, para los factos y a veces una duda, dos dudas, a veces parece poco perante la gravedad que es esto. Realmente la sociedad debe ser consciente del peligro y el riesgo que suponen las llamadas fake news. Y especialmente nosotros, los periodistas, que tenemos como misión canalizar la información que le llega a la comunidad. La capacidad para generar noticias falsas es inmensamente mayor que los recursos de que disponemos para hacerle frente. La única manera de poder llevar adelante esta batalla desigual es teniendo criterio, seleccionando aquellas informaciones que están generando una preocupación social y averiguando si son ciertas o son falsas. En la agencia F tenemos, como otros grandes medios, un departamento de fact-checking, de verificación de noticias que se llama F Verifica y nos dedicamos a eso, a desactivar esos artefactos informativos explosivos que son las fake news. Sin embargo, también hay un motivo para la confianza y la esperanza. Cuando se produjo la pandemia, mayoritariamente hubo una tendencia prácticamente en todos los países del mundo a informarse mediante los medios serios y rigurosos. Eso lo puso de manifiesto el Digital News Report del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford en el año 2021. Eso es una esperanza. Cuando hay una crisis importante en la sociedad que afecta e inquieta a las personas, se buscan los medios confiables. Eso nos debe dar una idea, nos debe orientar acerca de cuál debe ser nuestro trabajo o entregar esa confianza a la sociedad en este momento
en el que nos lo demanda, porque esto es un problema relativamente nuevo, pero muy inquietante. ¿Y cómo ustedes están haciendo con la situación actual de la guerra entre Israel y Hamas? Porque su base está en Bogotá, Colombia. ¿Y cómo ustedes reverberan los factos que llegan de tan lejos? Tenemos una oficina en Jerusalén y tenemos también corresponsales en el interior, en la Franja de Gaza. La mejor manera de informarse siempre es acudir directamente a las fuentes. Como dice la agencia EFE, EFE siempre está. Acudir a donde es necesario para saber qué es lo que está sucediendo. A pesar de eso, hay una frase que se conoce desde hace muchísimos años, lamentablemente es cierta. La primera víctima en una guerra es la verdad. Sí. Y ahora, más todavía, en la medida en la que resulta más peligroso, complicado y difícil acceder a acudir a los escenarios bélicos, también es más complicado verificar qué es lo que está sucediendo. Yo creo. Sobre la verdad, hace poco tiempo que el presidente de Colombia, donde usted vive, Gustavo Petro, habló que los israelíes son parecidos con los nazis. Y por supuesto que estas declaraciones fueron muy malas. ¿Cómo usted ve este tipo de colocación? Nosotros en la agencia EFE no tenemos una línea editorial, no emitimos opinión. En este caso, las declaraciones del presidente de Colombia sí es evidente que han generado un gran malestar, Sí. no solamente en el Estado de Israel, sino también en amplios sectores de países donde la comunidad judía tiene una presencia muy fuerte. Colombia también. Colombia también. También. Especialmente Argentina y Uruguay. Sí. Pero con independencia de esa reacción de malestar, creo que en términos generales los jefes de Estado, los responsables políticos deben extremar, esa es una opinión personal, Sí, su precaución cuando se dan estos escenarios de violencia y de una evidente crisis humanitaria, Sí. porque las palabras también tienen consecuencias y pueden generar escenarios, pueden generar problemas adicionales al más grave, Sí. que es la muerte de personas. Sí. Sobre Colombia, es prácticamente imposible hablar de Colombia sin hablar sobre dos factores, las drogas y las FARC. ¿Cómo están estos en Colombia ahora? ¿Cómo ustedes trabajan con esta situación? Era una de las promesas de campaña de Gustavo Petro cuando se presentó a la presidencia del país, abrir estancias de diálogo tanto con el Ejército de Liberación Nacional Sí. como con los grupos de las FARC que no suscribieron el acuerdo de 2016, las llamadas disidencias. En este momento se están desarrollando negociaciones o al menos conversaciones con ambos grupos. Está más avanzada con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, el camino está lleno de dificultades y de obstáculos, fundamentalmente porque los grupos armados, en algunos casos, han entrado en contacto directamente también con la criminalidad organizada Sí. y con el narcotráfico. Un problema grave que originó hace más de 50 años los levantamientos armados se ha complicado aún más con esta circunstancia. Verdaderamente el presidente Petro tiene un desafío muy importante por delante para avanzar. El escenario es más complicado que el que tuvo Juan Manuel Santos en 2016, Sí, y sí. ya lo fue. Sí, por supuesto. Es que la situación en Sudamérica es a veces casi siempre difícil. Es que ahora tenemos la violencia en Ecuador, que ya tiene un nuevo presidente, Daniel Noboa. Es que él va a tener mucho a hacer por allá, por supuesto, porque ellos están con problemas
prácticamente por todos lados. Hasta para nosotros es difícil trabajar en Ecuador. Creo que para ustedes como una agencia especializada también. Sí. O Y sea, eso es algo que no ocurría hace unos años. Sí. A veces la geografía determina la suerte de los países. El caso de Polonia, por ejemplo, un país que siempre ha estado invadido o bien por el Imperio Austrohúngaro, por Alemania, Sí. por la Unión Soviética, etc., ¿no? En el caso de Ecuador es un país que está situado entre los dos principales productores de cocaína del mundo. Colombia y Perú. Y Perú. Y que además ha registrado la penetración de las organizaciones criminales del narcotráfico sofisticadas que operan en México. Eso ha hecho que la situación se complique. Además, un problema crónico de Ecuador es la violencia en las cárceles. Quizá este problema no se vio venir y no se tomaron las decisiones oportunas en su momento y ahora se ha convertido, se ha transformado en algo verdaderamente grave, hasta el punto de que ha habido 5 candidatos políticos, uno de ellos a la presidencia, que han sido asesinados en las últimas semanas. Fueron el caso todos de Fernando muertos. Villavicencio. Sí, sí. El presidente electo, Daniel Noboa, tiene fundamentalmente 2 desafíos. Uno, el que tiene que ver con la violencia y la inseguridad, y el otro, el problema económico. Semanas atrás, en un referéndum, los ecuatorianos, haciendo uso de su ejercicio de su soberanía, decidieron no explotar un yacimiento petrolífero. Eso complica aún más la posibilidad, la capacidad del país de allegarse de recursos fiscales que son muy necesarios. Un otro país que también tiene un gran problema es Argentina. En Brasil es muy común para nosotros decirnos que somos hermanos, pero Argentina está en una crisis muy grande, la inflación muy alta y también van a tener un nuevo presidente. Y también a veces se me parece un país dividido, tal cual Brasil y tantos otros. Argentina también tiene mucho a hacer. Argentina tiene en este momento, es evidente, una grieta política, una oposición entre los sectores de la sociedad y, por supuesto, también políticos, que dificulta la consecución de acuerdos y de logros que son muy necesarios para el país. Es verdad que la economía está muy deteriorada. El país está al borde de una hiperinflación. Sí. Probablemente va a terminar el año o el periodo interanual con una inflación superior al 180%. 180. 183 más o menos es el cálculo. Eso es algo insoportable para la sociedad y es un reto tremendo para los políticos. Hay algunas fórmulas que prometen acabar con esa situación de una manera rápida y acelerada. Desde mi punto de vista, lamentablemente eso no va a ser así. Va a ser necesario un esfuerzo y un periodo largo de tiempo para que la situación cambie. Pero también es verdad que hay otro problema muy grave que en Argentina no había hecho irrupción hasta los últimos años, que es la inseguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es un país prácticamente más grande que muchos países de la región. Pero hay un otro país que parece que está en una dirección diferente. Un país pequeño, también nuestro vecino, Paraguay, que tiene crecimiento y tiene una agricultura buena. ¿Y qué te parece el Paraguay? Paraguay es un país en el que muchos inversores han puesto sus ojos en los últimos años, porque ofrece condiciones muy adecuadas para el desarrollo productivo. El nuevo presidente, Santiago Peña, es un hombre con una formación económica muy sólida. Habrá que ver si el nuevo presidente sigue los pasos de su mentor político, que es Horacio Cartes, o va a desarrollar una línea propia. Sin embargo, Paraguay, que ofrece efectivamente condiciones muy adecuadas para la inversión, las cifras lo evidencian, tiene un problema
desde mi punto de vista, y es que recauda poco, Sí, sí, sí. tiene una imposición fiscal muy baja y eso supone que el Estado carece de los recursos necesarios para desarrollar infraestructuras y para proveer servicios de salud y de educación adecuados, fundamentalmente. Sí, sí, las diferencias sociales en Paraguay son muy grandes. Efectivamente. Y creo que la economía, la agricultura y a veces las exportaciones no son suficientes para resolver situaciones como estas. Las diferencias sociales, la muy desigual distribución de la riqueza, es uno de los principales problemas de América Latina. Es la región del mundo en la que la distribución de los recursos es más inequitativa. Sí. Y no es porque América Latina sea ni mucho menos un enclave pobre o carente de recursos, todo lo contrario, pero tiene mucho que hacer, tiene un largo camino por delante para generar las condiciones adecuadas para que esa tremenda desigualdad, que es a su vez generadora de otros problemas, como la violencia, como los movimientos masivos migratorios, pueda moderarse. Este año Brasil ha invitado a Paraguay y Uruguay para adentrar como miembros temporales en G20. ¿Es posible? Al G20 le interesa ampliar sus fronteras. Estamos asistiendo en estos momentos, aparte de los dos sangrientos escenarios bélicos en Ucrania y en Gaza e Israel, estamos asistiendo también a un reposicionamiento de los bloques políticos. El G20, que podríamos considerar que es el pro-occidental, aspira a ensanchar su musculatura, a fortalecer su estructura. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo también los BRIC Sí, están haciendo lo suyo, sí, sí. con la proyectada ampliación a comienzos del próximo año de una serie de países. Algunos tienen decidido sumarse a esa iniciativa, hay otros, como el caso por ejemplo de Argentina, que ha sido invitado, que dependerá considerablemente de cuál sea el resultado de las elecciones. Pero en todo caso sí estamos viendo un reposicionamiento de los geoestratégico, fundamentalmente por una razón, porque ya no hay un hegemón, ya no hay un país que unilateralmente, o dos potencias que bilateralmente apadrinen Sí, sí. esos movimientos, sino que en estos momentos hay una especie de multilateralidad imperfecta con actores muy importantes, como por supuesto Estados Unidos, pero obviamente China e India y muchos más países, entre los cuales, por cierto, está también Brasil, Sí, un sí. país cuyos recursos naturales y cuyas posibilidades de crecimiento lo van a situar en breve probablemente como el cuarto productor de crudo del mundo. Y eso está a la vuelta de la esquina. Brasil siempre, en los demás países de América Latina, se le llama el gigante latinoamericano. Va camino de ser cada vez más gigante. Sobre los bloques, Mercosur fue creado a casi 30 años con una propuesta de una gran integración, pero ahora, cuando paramos y miramos al Mercosur, ¿dónde está la gran integración? ¿Qué se pasó? Mercosur surgió como una iniciativa para establecer un libre comercio, una supresión de los aranceles aduaneros entre 4 países y esa parte ha sido muy exitosa. Pero lo cierto es que en general, hace unos años se produjo un movimiento de retorno al cierre de las fronteras, el movimiento opuesto a la globalización. Muchos países se han vuelto más proteccionistas. Hay dos dinámicas que se contraponen y es el momento en el que Mercosur
tiene que decidir qué hacer para ampliar ese espacio, porque con ser importante no es suficiente la creación de un mercado de 4 países de América Latina. Y es por eso, por ejemplo, que Uruguay se plantea abiertamente desarrollar negociaciones para un libre comercio con China, lo cual, en puridad, cuestiona el Tratado de Asunción. Otra cosa es que los socios consideren o no conveniente revisarlo. Pero luego también está la famosa negociación y el acuerdo con la Unión Europea. Más de 20 años negociando, y cuando por fin se anuncia que se ha llegado a un acuerdo y parece que va a ser inminente la firma, nos encontramos con muchos obstáculos en cada uno de los países por diferentes motivos que se muestran reacios a la ratificación de ese acuerdo. Creo que el futuro del Mercosur, en términos generales, de todos los bloques de integración, es ampliar sus horizontes. Manuel, es que estamos llegando a nuestro final. A mí me gustaría conocer un poquito más de su carrera, porque usted tiene más de 30 años solo con Agencia F. De hecho, son 36. 36 años. Mucho ha cambiado en estos años en el modo de hacer periodismo. Técnicamente, todo. Todo. Hay muchos sectores de la economía, muchas industrias que viven una transformación muy acelerada. La industria de la comunicación es una de ellas. Yo empecé hace 39 años a trabajar como periodista con máquinas de escribir que había que aporrear para poder hacer copias y distribuirlas a todos los departamentos del diario. Pero hay algo que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es el criterio, la importancia de la selección que los periodistas hacemos de lo que ocurre a nuestro alrededor y la responsabilidad que conlleva eso. La sociedad nos dice, ustedes sean mis ojos, mis oídos, mi voz. Y esa es una responsabilidad enorme y esa no ha cambiado. Si hace más de 100 años se captaban fotografías con daguerrotipos, hoy en día las cámaras fotográficas que llevamos en los dispositivos celulares tienen una capacidad de hacer fotografías con una fidelidad enorme y además de hacer fotografías más de 24 fotogramas por segundo y hacer imágenes en movimiento, seleccionar la mejor. Pero el ojo del fotoperiodista sigue siendo lo más importante, el criterio y también la responsabilidad de la función social que la comunidad nos atribuye. Eso no ha cambiado. Y no solamente no ha cambiado, sino que desde mi punto de vista es cada vez más necesario, por fenómenos como el que estábamos mencionando al comienzo de las fake news. Manuel Fuentes García, fue un gran placer poder hablar contigo acá en JR Mundo. Muchas gracias. Obrigado. Muchas um prazer mútuo. Esse é o JR Mundo, nosso espaço para falar de temas de importância internacional. E olha só, toda quinta-feira, a partir das 7h30, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda no formato podcast. É só você acessar o aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.